Mm, Primero vamos a ver un poquito cómo está la organización que vamos a tener en este curso y les quiero presentar primero el calendario, ¿vale? Cualquier duda me pueden abrir el micro sin problema. Yo estoy desde mi tablet, entonces no puedo ver ni los comentarios ni las manitas levantadas, ¿vale? Ahorita se me olvidó meterme otro dispositivo, pero por pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Primero, pues bueno, nuestras clases van a ser en sábado, que son las que están marcadas aquí en moradito, y van a ser en horario de 9 a 11, 11:30 de la mañana aproximadamente. No me gusta extenderme mucho porque Embry es una materia un poco tediosa, un poco pesada, entonces siento que hacer clases muy largas para su repaso o si se les llega a pasar alguna o estando en vivo, pues se les puede aburrir un poco o a lo mejor hacer pesado y son muchos conceptos nuevos que van a ir aprendiendo. Por ello, distribuyo mayor número de clases para que sean más cortas. En agosto no tenemos ningún problema, estamos iniciando hoy, sábado 16 de agosto, tenemos el 23, el 30 de agosto con clases, el 6, el 13, el 20 de septiembre igual con clases en sábado. Como trabajamos justo conjunto con materias histología, anato, embrio y bioca, pues vamos a dar espacios también para que si ustedes están en alguna de ellas, pues no pierdan sus clases. Entonces, el sábado 27 de septiembre no tendremos clase porque es mega repaso de bioquímica. Y esa clase la pasaríamos para el jueves 2 de octubre. Después, el siguiente fin de semana ya se nos pone un poco complicada la cosa porque, déjenme admitir a sus compañeros rapidísimo. Listo. Porque justamente se nos atraviesa el depa de bioca, el mega repaso de anata, después el depa de anato y los mega repasos de histo. Entonces, solo vamos a tener una clase el sábado 11 de octubre y una el 18, ¿vale? Que va a quedar como con los días de su depa, pero aquí las vamos a ir organizando, si vamos avanzando bien incluso, se puede recorrer. Y yo suelo hacer los repasos 15 días antes del depa para que tengan todo el tiempo de verlos. Los mega repasos, ¿cuáles son la dinámica? Bueno, la dinámica es que en 2 fines de semana, que son el 25 y el 26 de octubre, vemos todo el temario, ¿vale? Es un repaso de lo más importante de cada tema. Entonces, nos aventamos aproximadamente 4 horas por día, de 3 a 4 horas. No, no es mucho. Y vemos cada tema, ¿vale? Entonces se hace un examen predepartamental y a ustedes lo van haciendo con calma. Y su departamental de embrio es como tal el 8 de noviembre. Así vamos a ir trabajando. Ahora, déjenme ver si no hay nadie en sala para comenzar. No me presente. Yo soy Viviana Ruiz, me pueden decir Vivi, no hay ningún problema. Tampoco tengo problema si me dicen doctora, ¿no? Eh, Yo estoy a cargo de la materia de embriología aquí en Medicinita. Soy estudiante de séptimo semestre de la facultad, ya lo que conocen como tercero T, ¿vale? Ya estoy pues a un año y pico del internado. Es mi tercer año dando curso. El primer año sí di curso como tal, no, no, sí, ajá, sí. Di un curso como tal, por cuestiones de salud, no pude terminar como bien el año, pero sí di mega repasos. El segundo año ya lo di completo y este sería mi tercer año. Ya tenemos experiencia y justamente pues trabajamos en conjunto. Esta clase se va a quedar como muestra. Si tienen alguna duda, si quieren unir también próximas personas después, pues adelante. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, eh, ustedes inician clases el lunes, ¿verdad, chicos? Sí, ¿no? Pueden abrir su micro. Sí, vale. Entonces nosotros estamos iniciando un fin de semana antes para que ya vayan con estos temas un poquito avanzados. Nosotros nos basamos principalmente en su plan de estudios, en la organización que les dan. Afortunadamente, Embrio ya pidió una programación oficial del año 25-26, que es la que van a tener ustedes, ¿vale? Que es la esta que se usa. Entonces, está muy bien. Lo que nos interesa ver nosotros es el plan que llevan todos como en conjunto,
tanto maestros, instructores y pues la mayoría de los cursos, ¿vale? Y son los temas que vamos a ver. El primer tema es introducción a la embriología, después tiene sus propios subtemas, ciclo celular y mitosis, y pues aquí se va a ir distribuyendo. Si lo ven como que hay ciertos temas asignados por semana. No sé si ustedes ya tengan igual programaciones de clases en línea, pero Embry es una de las que se lleva en línea y presencial. Entonces, pues eso también les corta un poco el ritmo. Vamos a tener igual todos los temas que vamos a ir viendo, biología de la reproducción, que es gametogénesis, es un tema bastante extenso, fecundación, segmentación humana, gastrulación, formación del embrión trilaminar, plan corporal básico del embrión, placenta y membranas extraembrionarias. Son los temas que vamos a ir viendo. Yo en el Drive les comparto el calendario de cómo vamos a ir ajustándolas de estas semanas. Ahorita la vamos a ver la primera. Entonces, todos estos temas que vienen tal cual con sus subtemas en su temario los vemos en el curso. Ahora ya sin más, vamos a ver la bibliografía recomendada. ¿Esto por qué? Porque hay veces que los doctores hacen exámenes pues bastante pesados o con cosas muy específicas del libro que sí tienen que leerlo sí o sí. O si ustedes en algún momento tienen que preparar alguna exposición, porque también se las pueden llegar a pedir, pues sepan qué libros consultar. Yo principalmente me baso en el Carson de Embriología Humana, ¿vale? Que es como el top, el que sí o sí es bibliografía básica, que justamente el Departamento de Embriología toma para hacer sus exámenes departamentales. Entonces, de aquí de este pueden sacar toda la información y esquemas. También está el libro de Embriología Humana y Biología del Desarrollo, que es del doctor Arteaga. Aquí ya tiene muy buenos esquemas. La información a veces difiere un poquito ya de lo del Carson, muy, muy poco. Pero la verdad, si ustedes son más visuales, más esquemáticos, más de tablitas, adelante. Y hay otros libros que han funcionado, que pues justamente el Lackman de Embriología Humana muchos chicos han sacado con eso y está perfecto. Yo no me acomodo a lo mejor tanto por mi modo de aprendizaje, porque también es algo que tienen que descubrir. Y está el Moore de embriología clínica, ¿vale? Entonces esto puede ser como un extra o para iniciar a leer el tema. A veces les acomoda mucho leer el primero el Lackman, que es muy fácil de leer, o incluso el Arteaga, y después ya irse a cosas más específicas en el Carson. ¿Por qué les hago esta presentación de libros? Porque si bien tienen que fomentar el leer, lo que hacemos nosotros en los cursos es darles una clase englobada en la información de estos libros y presentárselas, porque también hemos sido estudiantes y sabemos que es pesado leerte 3 libros de cada materia, ¿vale? Entonces, pues sí es un poco pesado. Pero pues igual si tienen alguna duda o quieren complementar algo, pues están todos estos libros o ver imágenes a lo mejor de directamente, pues ahí están. Entonces esa es la bibliografía que yo les recomiendo y con la que vamos a estar trabajando. Igual saco muchos esquemas del Arteaga. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra primera clase, que es Introducción a la Embriología Humana. Antes de, no hay nadie en Salitana. Vamos a ver generalidades de la expresión génica, factores de transcripción y moléculas de señalización. Si nos da tiempo, empezamos a ver la parte de los cromosomas. Y justo, no me gusta dejar clases como eh, cortadas, porque luego sí ocupan el tema antes. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? Ninguna, gracias. ¿Ninguna? Vale. No se asusten de embrión, es muy bonita, pero sí es una materia que tienen que ir desde el principio agarrándole el hilo, porque todo va justamente de la mano, ¿vale? Va un proceso y de ese proceso van reacciones que nos van a terminar formando ya un embrioncito. Entonces, si nos llevamos a perder en alguna parte del proceso, se nos va a complicar un poco entender las cosas que pasan después. Para esto, vamos a iniciar. ¿Qué es la embriología? Bueno, esta va a ser como tal la rama de la medicina que va a estudiar todos los cambios que ocurren en una célula desde el momento que se fecunda, que es un espermatozoide con ovocito, hasta el momento del nacimiento, ¿vale? Que se genera un organismo, un ser humano. Y aquí van a intervenir diversos factores, tanto moleculares como químicos, como celulares, que van a estar siendo propios tanto de la madre, estos factores, como del propio embrión, o incluso determinados por el ambiente,
donde se van a desarrollar estos dos y van a contribuir como tal a la formación de este nuevo organismo, ¿vale? Entonces vamos a pasar de ser dos células a formar todo un organismo y todo esto es un proceso que está muy regulado. Justamente la embriología tiene que ver también mucho con lo genético, con lo molecular y con la parte de genética, el avance que vamos teniendo nosotros como evolución también se va desarrollando aquí. Entonces hay cosas que nos van a ir dando pauta y que es mejor para que la especie sobreviva y ciertos mecanismos. Entonces, estos mecanismos van a hacer que se desarrollen o no ciertas características. Y ya, por ejemplo, si tenemos mecanismos que no van a ayudar a la especie, pues hay veces que incluso pues se sufren abortos o todo eso porque no es como lo mejor que vamos a tener. Entonces también vamos a recordar aquí un poquito lo instintivo, lo que va a dar la filogenética, eh, todo eso. Vamos a iniciar entonces explicando un poquito cómo va a estar esto. Hay un proceso que se llama fecundación. Fecundación. La fecundación es la unión que vamos a tener de un espermatozoide más un ovocito o un óvulo. Y aquí vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre y vamos a empezar a quitar también ciertos mitos que socialmente se tienen sobre cómo sucede todos estos procesos. Primero, justamente la fecundación va a estar dada por dos células sexuales que van a tener la capacidad de reproducir un nuevo organismo. Un espermatozoide en el caso de los hombres, un ovocito o un óvulo en el caso de las mujeres, ¿vale? Ya que se sucede esta fusión de células, vamos a tener un cigoto, ¿vale? Un cigoto va a estar determinado ya cuando estos se fusionan y va a ser como tal ya el primer indicio de que se va a formar un nuevo organismo. Este cigoto, al ser dos células inicialmente, va a comenzar un proceso de multiplicar sus propias células, ¿vale? Entonces, al empezar a multiplicar estas células por diferentes procesos, como son la meiosis o la mitosis, pues vamos a empezar a formar cúmulos de células que van a estar preparados por diversos factores, tanto moleculares como de transcripción, que los vamos a ver más adelante, para dar paso a este organismo, ¿vale? Entonces ya tenemos a nuestro cigoto, sigue dividiéndose, sigue acumulando más células y es lo importante. Las primeras veces es el proceso. Ay, perdón. Y pues finalmente vamos a tener aquí ciertos procesos como van a ser, por ejemplo, todo el proceso de ya tenemos un cigoto, este cigoto pues va a implantarse, después va a comenzar a segmentarse y va a comenzar un proceso que se llama gastrulación, que ya es cuando se empiezan a formar pues las propias células que nos van a dar parte del embrión, parte de las cavidades que vamos a tener, de la placenta y de las membranas extraplacentarias. Y pues ya finalmente a nuestro embrioncito, ¿vale? Todo este desarrollo lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Cómo empezamos a unir dos células para dar primero un proceso de cómo se va a implantar, cómo se va a fecundar. Dentro de estas células también vamos a tener cromosomas. ¿Qué pasa si tenemos alteraciones en estos cromosomas? Una vez que ya está aquí, pues bueno, durante el proceso, ¿qué es lo primero que se empieza a desarrollar? Pues vamos a ver ya después de toda la parte del ambiente del embrión, cómo se desarrolla el sistema nervioso, cómo se desarrollan los órganos de los sentidos y vamos a ir en ese orden, ¿vale? Que ahí se va a ir dividiendo por bloques. Todo esto es lo que vamos a ver a lo largo del año, ¿vale? Y es todo lo que va a ser la embriología. Entonces sí son cositas que tenemos que ir hilando. También otra cosa, vamos a desarrollar mucho la imaginación tridimensional y vamos a aprender un nuevo vocabulario de cómo se llaman las cosas. En embrio, algunas palabras todavía están dadas con epónimos. Los epónimos son cuando se les pone el nombre a alguna estructura de la persona que los descubrió, ¿vale? Entonces, como las trompas de falopio, ¿no? Que son las tubas uterinas. Van a ser cositas así que vamos a ir correlacionando. Actualmente en la Facultad de Medicina, en Anatomía nos van a enseñar que los epónimos ya no se deben de usar, pero la realidad es cuando salen a ciclos clínicos sí van a ser necesarios, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo todo esto. ¿Qué nos ayuda a estudiar la embriología? Bueno,
hay una rama que se llama embriología comparada. Embriología comparada. Hay un poco de historia en esto. ¿Qué vamos a tener? Pues bueno, va a ser como tal una rama de la medicina que nos va a ayudar al estudio embrionario, que va a estar, como su nombre lo dice, comparada con el estudio embrionario de un animal. Entonces, por ejemplo, tenemos el desarrollo generalmente de algunas larvas de mosca, de algunos embriones de pollito y de otras especies, ¿vale? Estas justamente nos van a ir ayudando por diferentes medios. Creo que entró alguien a la reunión. A justamente ir viendo cómo va este desarrollo y de acuerdo a eso ir viendo modificaciones para ver qué pasa si le quitan ciertos genes, si les añaden ciertos genes, si quitan una parte del embrioncito. Hay unos embriones que eran como transparentes, lo que les permitía ver de una especie de como mosquito que les permitía ver al microscopio. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Antiguamente, pues para el desarrollo de gineco, para el estudio de la ginecología, hubo dos doctores que hicieron uno de los libros pues más avanzados de la ginecología en su momento. Pero ¿qué hacían? Bueno, en diferentes estados de embarazo, a las mujeres pues que los perdían o que morían, pues básicamente analizaban y realizaban autopsias para ver cómo iba el desarrollo con los fetitos. Obviamente ahorita ya por la parte justamente de la ética médica y que ya no es tan pues común hacerlo, vamos a ver que se detuvo esto y pues es parte de la embriología comparada. Hay campos de la embriología que están muy desarrollados y hay campos que aún no se desarrollan tanto, entonces lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay unos componentes del organismo, como el sistema linfático, que aún no están estudiados, toda la parte del sistema inmune a fondo en la parte embriológica. Y hay otros que sí están demasiado, como el sistema nervioso, el corazón. Entonces vamos a ver todas esas variedades. Para nuestro estudio vamos a dividir a la embriología en dos periodos, un periodo embrionario y un periodo fetal. El periodo embrionario también se le puede conocer como, ay, se me movió, perdón chicos, como un periodo de organogénesis, ¿vale? Este periodo de organogénesis, como su propia, pues sí, etimología de la palabra lo dice, órgano, pues órganos, y génesis, creación, va a ser el periodo donde se van a crear todos estos órganos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces va a comprender desde el séptimo día, que ya es cuando el embrioncito comienza a dividirse, hasta la octava semana de gestación. Entonces, estas primeras 8 semanas va a ser más o menos lo que comprende el primer trimestre coloquialmente. ¿Qué han escuchado que pasa durante este primer trimestre en varios embarazos? En cuanto a que se logran, no se logran, o no digas nada antes del primer trimestre. No, bueno, durante este periodo va a ser donde se forman todos los órganos y hay una mayor susceptibilidad a que cualquier agente externo le haga daño al fetito o el fetito traiga alguna malformación y se pierda o se den cuenta de esto. Entonces, hay también un periodo donde hay ciertos, pues sí, abortos espontáneos o abortos pues ya a lo mejor programados porque ya vienen con demasiadas alteraciones. Entonces, es por esta parte que comúnmente se tiene el mito de que no digas nada antes del primer trimestre porque si no como que algo va a salir mal. No porque algo vaya a salir mal, sino porque estamos en el periodo crítico donde se desarrollan todos los órganos y cualquier estímulo eh, o cualquier factor externo como interno puede contribuir y darnos una malformación, darnos una pérdida de este embarazo. En la parte fetal, pues ya va a ser desde la novena semana hasta el nacimiento, que pues ahí ya va a depender si va a ser pretérmino, a término o
pues incluso se pasa un poquito, ¿vale? Generalmente son 36, 38 semanas lo adecuado. Menos de 36 pues ya se consideraría un bebé pretérmino, un prematuro. Y lo ideal, pues les digo, son 36, 38 y ya después también lo tienen que, pues, postérmino, que ya excede de esas semanas y puede tener complicaciones. Durante este periodo fetal, lo único que vamos a tener va a ser un desarrollo de los órganos, ¿vale? En la primera parte se crearon. En la segunda parte, que es en el periodo fetal, van a madurar, van a ir adquiriendo características, van a ir creciendo, ¿vale? Ya lo único que van a hacer es pasar a un crecimiento que nos dé el tamaño del fetito que vamos a determinar. Hay estructuras como los pulmones que se terminan de desarrollar en la vida ya como tal posuterina, ya cuando nació, ¿vale? Por ejemplo, los pulmones en la parte del alveolar se terminan de desarrollar hasta los 8 años, entonces va a ser un periodo que va a comprender, pues sí, algo extenso. Todo esto lo tenemos que ir acompañando, ¿por qué? Porque todos vamos a estar involucrados en algún embarazo de un familiar, de un paciente, de un amigo o incluso en el caso bueno, incluso en el caso de las niñas, pues un embarazo propio, en los hombres, pues el embarazo de alguna pareja. Y son cosas que debemos conocer, van a ser preguntas que les van a hacer. eh, Oye, ¿cómo me cuido? ¿Qué puede pasar? Me dijeron esto, hay también que quitar mitos. Ustedes ya están entrando a la parte de la medicina. Van a aprender palabras nuevas, van a aprender que lo que habían aprendido anteriormente a lo mejor sobre la medicina no es así. Entonces, va a ser un periodo un poco, pues sí, de aprendizajes nuevos, incluso un poco pesados, pero pues se va a lograr de manera adecuada. Aquí les puse una imagen o un esquema donde justamente nos abarca qué pasa en esta primera semana, donde tenemos, si vemos el tamaño 0.2 milímetros, es muy, muy microscópico lo que estamos viendo. La quinta semana ya mide 6.9 milímetros, estamos hablando de una cosita de nada, algo súper chiquito, ¿vale? Y aquí pues ya, como estamos viendo justamente la organogénesis, tenemos que ya empieza a desarrollarse justamente aquí lo que sería ojitos, lo que sería nariz, todo esto va a ser cabecita, la parte del cuello que va a ser la porción faríngea, esbozos de manos, de pies. Esta es parte cardíaca y también, sí, parte cardíaca, porque aquí todavía no empieza el desarrollo como tal del sistema digestivo y todo va a estar determinado por semanas. En la octava semana ya vemos un embrioncito más formado, ya tiene sus deditos. Aquí solo se ve como una pequeña, pues sí, extensión, un esbozo, ¿vale? Una yema. Y aquí ya tenemos nuestro fetito con sus 5 deditos, ya está su orejita, sus ojitos, naricita, boca, su cráneo bien formado, toda la parte del cuello ya igual bien formado, alcanzamos a ver costillitas, la parte de la columna, piecitos y esto es lo que va a ser el cordón umbilical. Entonces aquí ya está todo formado, se haya formado bien o no, ya nada va a cambiar. Ahora sí, a la 13ª semana ya pasamos al periodo fetal. Si lo vemos aquí ya incluso el tipo de piel de nuestro fetito cambió y eso va a ser muy bueno, porque pues ya nos va a estar hablando de que va a adquirir características como la circulación, van a empezar a haber cambios de maduración y solamente vamos a empezar a hacer que esto que ya se formó aquí tome sus etapas finales y ya hacia la semana 19 comenzamos a ver justamente que incluso ya empieza a haber aparición de cabellito, ya del cordón umbilical toma otra forma igual. Si vemos las extremidades están creciendo, ya todo lo que vimos aquí está adquiriendo las características, ¿no? Igual cejas, pestañas, ya se está preparando para el nacimiento, ¿vale? Entonces todo esto es lo que vamos a ver. Nuestro curso de embriología está destinado justamente a estas primeras 8 semanas que lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? Todo Todo bien, gracias. Vale, si tienen alguna duda ya saben. Vamos igual a ocupar planos de orientación. Aquí cambiando un poquito a los de anato. Nosotros veíamos que en anato, pues ya decíamos algo superior, algo inferior. En embrio vamos a usar términos como craneal o cefálico o caudal, ¿vale? Haciendo referencia a la cola, porque pues ya anteriormente se tenía como una pequeña
cauda desarrollada en nuestro embrioncito. Vamos a ver también los lados, pues sí siguen siendo izquierdo y derecho. Y vamos a ver justamente también la parte que en vez de decir anterior o posterior, vamos a decir ventral o dorsal. Esto también va a tener muchas características a la posición que va a tener nuestro embrioncito. Si nosotros comparamos este plano anatómico, pues vemos al sujeto anatómico, ¿no? Que ya vimos que es un hombre de aproximadamente 1,70 de estatura y pues todas esas características, ¿no? Aquí vamos a ver un embrión que nunca va a tener las mismas medidas, que nunca va a tener las mismas características e incluso su posición no va a ser la misma, ¿vale? La posición del embrioncito va a ser como una media luna, como un camaroncito. Nosotros vemos el plano anatómico por un dibujo muy vago, así, ¿vale? Derechito. Nuestro embrioncito va a parecer un camaroncito. Va a estar encorvadito, su cabecita va a estar aquí y justamente la parte de, pues sí, de la espaldita, las pompis y todo eso van a estar acá. Extremidades, va a estar enrolladito, ¿vale? Entonces, por eso también es más fácil decir, bueno, algo está craneal, algo está cerca de la cabecita, algo está caudal, algo está cerca pues de la cauda o de lo que sería justamente la parte de la colita, algo izquierdo, algo derecho y algo que está ventral, es decir, orientado hacia la parte pues justo donde va a estar el vientre o dorsal, ¿vale? Donde va a estar el dorso o la espaldita. Y aparte nos va a ayudar a determinar ciertos crecimientos. Vamos a ver que una estructura puede crecer en sentido craneal, en sentido caudal, puede tener un movimiento hacia el vientre o hacia el dorso, ¿vale? Entonces, o se van a migrar, vamos a hablar mucho de estos movimientos celulares. Les puse estas imágenes justamente para que veamos los planos que tenemos, ¿vale? El plano sagital. Nosotros vamos a cortar a nuestro embrioncito a la mitad, dándonos una parte izquierda y una parte derecha. Igual, justamente hablando de estos lados izquierdo-derecha, nosotros siempre vamos a hablarnos eh, refiriéndonos a la izquierda de nuestro paciente o a la izquierda del fetito, ¿vale? Siempre que describan eso, sí, va a ser como un espejo, ¿vale? eh, a menos que el sujeto esté de espaldas, pues sí, ya, va a ser de acuerdo a nuestros sentidos, pero siempre va a ser de acuerdo a la izquierda o a la derecha, pero del paciente o del feto, ¿vale? Para que no se confundan en eso. Entonces vamos a poner una parte izquierda y una parte derecha. Aquí anteriormente, justamente es como si cortáramos por la mitad, un corte a la mitad justamente entre los ojos, entre la nariz, a la mitad de la boca, así como lo estamos viendo, ¿vale? Y nos vamos a orientar aquí para ver algunas estructuras desde ese punto de corte. No es muy común usar el corte sagital, pero sí lo hemos llegado a ver aquí en embreo. Y justamente en historia, pues se le dio el nombre de sagital porque es como si ustedes literal tuvieran una manzana y tuvieran una flecha y la ponen justo a la mitad, se va a partir así en dos. Y aquí pasaría lo mismo, ¿no? En una flechita, pues si entrar aquí, ¡pum! Se da estas dos partes. El plano transversal. Bueno, el plano transversal van a darnos como tal diferentes cortes a diferentes niveles en una forma horizontal. Y esto estamos viendo justamente una porción que nos va a dar algo superior y algo inferior respecto a la parte que estemos nosotros cortando. Este plano transversal lo vamos a ver justo incluso mucho en cómo nos dan una tomografía, pues se va a ver el cuerpo cortado así. Nosotros vamos a estar viendo desde arriba ciertas estructuras. Por ejemplo, aquí una imagen muy burda del cerebro, pues lo vamos a estar viendo desde arriba. Y este plano lo vamos a usar también mucho en embrio, ¿vale? Vamos a estar haciendo cortes a diferentes niveles de nuestro fetito para ver cómo está. Y pueden ser cortes que nos den justo a la mitad o que nos den como 4 o 5 partes. Entonces es muy importante. Este plano sí lo vamos a estar utilizando mucho y quiero que se queden bien con la idea de desde dónde lo estamos viendo. Y el plano coronal, literal, es el nombre porque se les ponía una coronita y justo donde va la corona se realizaba el corte. Nos va a dar una porción ventral y nos va a dar una porción dorsal. Entonces nosotros vamos a ver justamente esta parte así. E igual no es muy común utilizar este plan en embrio, pero si llega a existir, el que más va a ver es el corte transversal.
Y aquí vamos a poder ver justamente esta porción, no sé, dorsal, alguna estructura que queramos ver, por ejemplo, en el cerebro, cómo van a estar la parte ventricular, el estómago, el páncreas, a lo mejor en corazón si lo llegamos a utilizar mucho este plano, ¿vale? Pero es para orientarnos de cómo vamos a estar viendo a nuestro fetito. Y aquí les puse otras imágenes donde ya tenemos un fetito más desarrollado para, bueno, ver estas descripciones, ¿no? La parte que es craneal, la parte que es dorsal, la parte que es caudal y la parte que es ventral. Y aquí es otra, pero vamos a estar viendo justamente cómo sería el desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento craneal sería aquí hacia la cabecita. En un fetito, este está pues en una semana ya igual 8 más o menos de desarrollo. La parte dorsal, ¿no? La parte que va a estar hacia ventral o hacia caudal. Y es como se pueden ir desplazando estas estructuras. Obviamente, ¿no? Si nosotros tenemos una yemita que empieza a crecer aquí y hablamos de un crecimiento ventral, va a crecer hacia el vientre, lo que pasa en las extremidades, manos, piernas. O incluso si tenemos algo que nos está ayudando a formar la columna, pues va a tener algo hacia dorsal, algo hacia la espaldita. Y también términos. Vamos a usar términos refiriéndonos a si algo está próximo o si está distal, ¿vale? Si está cerquita o si está lejano. ¿A qué? A una estructura que nosotros tengamos. Por ejemplo, nosotros vamos a decir eso cuando es algo más cercano al tronco o incluso cuando es la estructura o la articulación más cercana. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros dedos, ¿vale? Ustedes tienen los dedos y tienen el antebrazo. La parte que es más cercana o más proximal al tórax es el antebrazo y la parte que está más lejana serían nuestros dedos, es lo más distal. Otra estructura es, por ejemplo, si decimos, no sé, las puntas de los dedos de los pies comparado con la rodilla, pues va a ser justamente lo más distal, las puntas de los pies, de los dedos de los pies y la rodilla, pues lo más cercano al tronco. Entonces también va a ser esto importante estos términos. Y pues si algo es hacia lateral, ¿vale? La parte lateral es que está justamente más lejano a la línea media y la parte medial es lo que está más cercano a la línea media de nuestro tronco. Y bueno, nosotros dijimos que todo esto, el estudio del embrión va a estar determinado por el ambiente, por diversos factores moleculares, tanto propios como del embrión, como de la madre. ¿Cuándo pueden ser propios del embrión? Cuando tenemos un cromosoma de más. ¿Cuándo pueden ser de la madre? Cuando la madre tiene una infección estando embarazada. ¿Cuándo puede ser del ambiente? Cuando la madre sin saber visita un lugar donde hay radiación. ¿Vale? Y a esto va a tener diferentes efectos sobre el feto. Vamos a ver que la teratología es la rama de la embriología que estudia las malformaciones. Entonces vamos a ver aquí las malformaciones. Antes Teratos era monstruología, estudio de los monstruos, ¿vale? Todos los bebitos a lo largo del tiempo se han considerado con ciertas malformaciones, más en la antigüedad que eran monstruos. Si nos vamos ya como a la parte egipcia, eran como deidades y se les hacían estatuas porque era algo divino. Después, a lo largo del tiempo, con la implementación de la religión en la sociedad, era un castigo de Dios, un castigo porque habías vendido el alma al diablo o habías hecho brujería con el bebé y por eso había salido así o porque hiciste algo malo durante el embarazo, o incluso creencias ya más recientes de es que te la pasaste llorando y por eso nació enfermito, ¿vale? Pero no, todos estos estudios de malformaciones congénitas van a ser durante el desarrollo en la etapa justamente embrionaria o también fetal, pero depende del mecanismo, y van a ser causados por teratógenos. Estos teratógenos justamente van a ser agentes que van a estar dentro del rubro de ser agentes mecánicos, físicos, químicos o incluso biológicos que nos van a desarrollar un efecto
en el periodo fetal o embrionario y van a tener como consecuencia una alteración permanente, ¿vale? Ahora, quiero hacer énfasis en esta parte de congénito. Algo que sea congénito no va a ser igual a algo que sea genético, ¿vale? Vamos a tener a lo mejor ciertas malformaciones que no precisamente van a ser genéticas. El término de malformaciones congénitas nos va a decir a una malformación que se presentó desde el momento del nacimiento, independientemente de si tiene que una relación genética o no, ¿vale? ¿Qué ejemplos vamos a tener? Pues de esto, vamos a tener agentes mecánicos. Nuestro embrioncito en la pancita va a estar flotando en un líquido que se llama líquido amniótico y va a estar delimitado justamente por el apnios, que es una membrana, ¿vale? Y va a estar flotando ahí. Este líquido les va a conferir características de protección, como de alimentación, ¿vale? Por ahí van a estar desechando y van a estar incluso deglutiendo este líquido. Es muy similar al plasma. Y como tiene un efecto protector, si la madre llegara a tener un impacto, lo que va a hacer es amortiguar este impacto y no dé directamente un efecto sobre el feto. Hay ciertas enfermedades donde va a haber mucho o poco líquido amniótico. Cuando tenemos poquito líquido amniótico, va a ser llamado oligohidramnios. Oligo, poco. Hidramnios, líquido amniótico, ¿vale? Entonces va a haber poquito líquido amniótico. Si nosotros le vamos quitando ese espacio a nuestro feto de moverse, el feto va a quedarse en una sola posición. Entonces, digamos que se desarrolló correctamente la parte de la caderita, eh, la parte de las piernitas y la parte de los pies, pero al tener poco espacio para moverse, obviamente se comienza a deformar, ¿vale? Aquí todo genéticamente se desarrolló bien, pero al tener poquito espacio, nació con una malformación congénita mecánica, ¿vale? ¿Por qué? Porque se limitó el espacio donde estaba, por así diciendo, nadando este bebito. Vamos a tener agentes físicos, ¿vale? Estos ya tienen que ver, se relacionan mucho con los químicos. Agentes físicos, vamos a tener la altura sobre el nivel del mar, ¿vale? Va a ser diferente el desarrollo que va a tener alguien que está más cercano al nivel del mar en una costa a nosotros que estamos en la ciudad o que está, por ejemplo, en un ambiente donde hay más enfermedades endémicas, que también se va a relacionar con lo biológico. Lo biológico es, por ejemplo, si llegamos a estar en un lugar donde hay una incidencia de la malaria, que es un parásito intracelular, ¿vale? Que causa deformidades en las células que están en la sangre, que son los eritrocitos, ¿vale? Entonces, en esta enfermedad, pues va a estar viviendo de forma intracelular y va a causarnos diversas reacciones. Es diferente a estar en una zona donde a lo mejor no hay tantos agentes causantes. O por ejemplo, personas que no tienen contacto con los gatos y de repente, pues por algún error, algo se contaminó con heces de los gatos y son ingeridas. Y hay un parásito que se llama toxoplasma y también tiene efectos teratogénicos. O si durante el embarazo se infectó de rubiola o de sarampión, que también tienen efectos directamente sobre el feto. Si la madre tiene VIH, no precisamente va a generar una malformación, pero puede poner en riesgo que al momento de nacer y al pasar por el canal vaginal, el bebé contraiga el VIH. Entonces es un mundo toda esta parte de la embriología. Y factores químicos, por ejemplo, una deficiencia de ácido fólico, el ácido retinoico, que es algo que vamos a ir viendo, ¿no? En esta clase. ¿Qué puede pasar si hay poquito, si hay menos, o incluso si se consumen ciertos fármacos durante el periodo? No sé si han escuchado alguna vez la clasificación de los fármacos de la FDA, de qué fármacos tiene el embarazo y qué fármacos no. No. ¿No? Vale. Existe una clasificación de la FDA que es como tal como la COFEPRIS de México, pero de Estados Unidos, ¿vale? Que aprueba y evalúa ciertos medicamentos para ver si en general son, pues sí, si pueden tener reacciones adversas o en el caso del embarazo, si pueden generar alguna malformación y se clasifican desde la A, B, C, D y X, ¿vale? Entonces el A son
fármacos que no se han comprobado que tienen pues un efecto teratogénico. El B es que sí lo han tenido en algunos animales, pero no se han reportado casos en humanos. El C es que se han tenido en algunas especies de animales malformaciones. El C y el D es que sí causan efectos teratogénicos y el X definitivamente no se les puede dar. Entonces vamos a tener diferentes fármacos en esta categoría. Antibióticos, analgésicos. Entonces las embarazadas no pueden tomar cualquier cosa, siempre se debe de consultar. Y puede causar todo esto, o sea, literalmente todo lo que tenemos en el ambiente, alguna malformación. Nosotros lo vemos en este esquema, ¿vale? Vamos a tener el riesgo durante el crecimiento y el periodo, ¿vale? Las semanas de gestación. En la quinta semana aproximadamente es donde tenemos mayor riesgo de que suceda alguna malformación. Y en general, si nosotros vemos esta, se va elevando y disminuye ya en el periodo fetal. Sí puede haber cambios, pero ya no son tan peligrosos, justamente porque ya se están desarrollando los órganos. Y tenemos ciertos periodos, ¿vale? Tenemos la fecundación, que es un periodo no sensible o donde se puede reparar este daño, y la tasa de letalidad es alta las primeras 2 semanas. Muchas veces pasan como un embarazo pues desapercibido, la mujer nunca se da cuenta y es como una menstruación normal, solo es un sangrado más abundante. El 50% de de los embarazos o de los fetos, bueno, no de los cigotos que se fecundan, de las células que se fecundan, van a nacer, van a desarrollarse como tal, y el otro 50% van a ser pérdidas. Entonces, para que se logre un embarazo es literal un 50-50. Después de la semana 3 a la 8 es el periodo de mayor sensibilidad y va a incluir, dependiendo de la semana, el riesgo en cada órgano y sistemas, dependiendo en qué se desarrolle. Por ejemplo, en la tercera semana va a tener mayor relevancia el sistema nervioso central y el corazón, porque es donde se comienzan a desarrollar. Pero los órganos que forman parte del sistema genital, útero, vagina, testículos, o varios como tal, se desarrollan hasta la séptima semana, entonces no va a tener tanta susceptibilidad. De hecho, son de las que menor cantidad hay de malformaciones. Y pues ya el periodo de la novena a la 38ª semana va a ser un periodo de sensibilidad decreciente, ¿vale? Ya va a ser una maduración funcional, sí puede haber, pero ya va a ser menor cantidad. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Está ¿Ninguna, No, ninguna? claro. Ah, no, sí, es que se cruzaron dos voces. Vale. Tomamos un descanso de 10 minutitos y continuamos ya justamente que es con el dogma central de la biología molecular. Ahorita ya vimos todo lo que estudia la embriología, cómo vamos a hablar y pues cosas que pueden afectar el desarrollo del feto. Justamente hay una clase que ya es hasta el finales de embriología del bloque 3 que es pues sí, como tal, ecología fetal que nos habla de todos los agentes teratógenos y qué malformaciones van a causar. Por eso no me extiendo tanto en esta sesión, ¿vale? Pero tenemos un descansito de 10 minutos. A las 10 retomamos, ¿vale? Para esta segunda parte. Vamos a continuar ya con esta segunda parte de la clase. Aquí está. Vamos a ver el dogma central de la biología molecular. ¿Por qué? Porque justamente el desarrollo embrionario está dirigido por genomas, ¿vale? Entonces, justamente para que se logre como tal este desarrollo embrionario, vamos a tener que es necesaria la presencia de genomas, ¿vale? Estos genomas lo que se van a encargar de hacer es de contener toda la información que va a requerir el feto para formar, bueno, toda la información que se requiere para formar un individuo. Entonces es toda la información del feto. Toda. ¿Cómo vamos a partir? Bueno, toda la información va a estar contenida en algo que se llama DNA. Este DNA va a sufrir un proceso. ¿Para qué? Para que cualquier gen que esté implicado en todo su trayecto, que es muy largo,
aproximadamente existen 23.000 genes del humano, ¿vale? Lo que es muchísimo. Entonces, para sacar alguno de esos 23.000 genes que nos van a dar cierta característica o que nos van a dar el patrón para que se desarrolle el cerebro, para que se desarrolle estómago, cara, lo que sea, se necesita partir de esto. Entonces, vamos a tener un DNA. Este DNA se va a leer de un sentido, como ya lo hemos visto a lo mejor en muchas memes, de 3 a 5, ¿vale? Se va a empezar a leer de esa manera y va a estar compuesto de nucleótidos, ¿vale? Que van a ser, pues sí, básicamente compuestos de bueno, de azúcares más fosfatos y van a estar haciendo pares. Pero eso lo vamos a ver, pues, bueno, lo van a ver ustedes más adelante en bioquímica. Aquí solo es como para saber cómo sucede este proceso. Este DNA va a sufrir algo que se llama duplicación. Básicamente se va a sacar una copia. Duplicación. Una vez que ya se sacó una copia del original, vamos a hacer un proceso de transcripción, donde vamos a sacar la parte más importante de nuestro genoma, ¿vale? Esta parte que se va a transcribir va a ser RNA. Va a haber diferentes tipos de RNA, ribosomal, mensajero, de transcripción, muchos tipos, ¿vale? Pero aquí vamos a ver que se convierte en RNA. Ya va a ser una sola cadena. El DNA son dos cadenas, el RNA es una cadena. Esta cadena, una vez que ya se transcribió, la vamos a pasar por un proceso que se llama traducción. Este proceso de traducción va a sacar literalmente las letritas chiquitas que necesitamos para codificar lo que sea que queramos obtener, que puede ser en general una proteína, pero también puede ser una enzima o incluso puede ser una hormona. Puede codificar diferentes cosas. Y por esta parte vamos a ver que a partir del DNA de un gen que tenemos nos va a dar resultado una proteína. Antes se creía que era un gen por una proteína, pero no, una proteína puede estar expresada por diversos genes y un gen puede expresar diversas proteínas. Entonces esta teoría que un gen es una proteína ya no es tan cierta, ¿vale? Entonces eh, vamos a tener que aquí, ¿no? En esta parte del gen nos va a codificar para una proteína. Pero también aquí puede estar esta proteína. O esta parte del gen nos puede dar para diversas, ¿vale? Es algo que vamos a usar mucho. Hay un proceso que se llama transcripción inversa, donde de RNA se pasa a DNA, pero esta solo la usan los virus. Transcripción inversa. Pero pues también existe. Una vez que ya tenemos todo este proceso, pues bueno, vamos a ver y hacerle un zoom justamente a esta parte de nuestro gen. Vamos a ver que existen ciertas regiones. Principalmente este gen pues va a estar formado por secuencias de DNA, ¿vale? Esta DNA es la secuencia básica de la herencia y vamos a tener tanto regiones promotoras como exones como intrones. ¿Qué es esto? Bueno, una región promotora es una región que se va a encargar de tener una serie de aminoácidos principalmente para que se inicie, bueno, no de aminoácidos, de bases, perdón, una serie de bases nitrogenadas, por ejemplo, aquí que es la caja data, que nos va a indicar que se va a iniciar la traducción, bueno, la transcripción, ¿vale? Ay, perdón. Entonces es una serie de bases que se van a repetir en miles y miles y cuando se detecta va a haber ciertas enzimas que van a llegar y nos van a iniciar el proceso de transcripción. Dentro de esto va a haber regiones que son los exones, que, déjenme ver dónde está mi verde, justamente estos exones, que van a ser regiones que sí codifican. Es decir, aquí, en esa sola región o en esa sola parte que sí codifica, van a estar los genes que nosotros tengamos de relevancia. En cambio, van a ser los intrones. Estos intrones no codifican, ¿vale? Solo van a ser de soporte. Y van a ser los que se van a ir sacando para que en el proceso de transcripción-traducción solo queden los intrones y los que nos daban estabilidad se quiten, ¿vale? Porque ya no los necesitamos ahorita. ¿Qué es importante saber de los genes? Bueno,
que estos genes dijimos que van a ser parte básica de la herencia. Van a ser transmitidos, transmitidos por los progenitores hacia la descendencia, que es hacia los hijos, hacia los nietos, ¿vale? Y contienen información específica. Esta información específica va a ser en dos aspectos. Información específica. Nos va a brindar el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es la información específica de los rasgos físicos y va a estar implicado también tanto en la parte genética como con la parte ambiental, ¿vale? ¿Qué es lo mejor para la especie? Aquí nos vamos por zonas geográficas. En zonas que están muy cercanas a la parte que son las partes polares, que hace demasiado frío, son personas de piel blanca porque no reciben a lo mejor tanta radiación, bueno, tantos rayos UV. Ahora, si nos vamos a algo más cercano, al Ecuador son personas de una piel más morena, incluso negra. ¿Por qué? Porque se necesita generar una protección ante los rayos UV. Entonces se producen más melanina que va a estar encargada de absorber estos rayos UV. Finalmente es un tipo de radiación y puede causar alteraciones celulares que pueden generar una mutación. Entonces el fenotipo va a estar dado por la parte genética y su expresión también tiene que ver con el ambiente en el que se esté desarrollando el embrión. Y el genotipo que va a ser toda la parte biológica, ¿vale? Toda la información que tenemos va a estar ahí. Entonces, de manera más sencilla, el fenotipo es lo que nosotros vemos en una persona y el genotipo es lo que no podemos ver, toda la información genética que no vemos. El fenotipo solo es la que sí se expresa. Y aquí es importante hacer esto, porque dependiendo del fenotipo, pues van a ser diferentes malformaciones. Todos tenemos información genética diferente, a excepción de los que son gemelos idénticos, ¿vale? Que vienen de la misma información genética. Pero a pesar de eso, pueden tener fenotipos diferentes. Un lunarcito que no existe en el otro, el ojo más chiquito, la forma del cabello. Entonces, todas las personas tienen un DNA diferente. ¿Y cómo se va a codificar? Pues ya vimos esta serie justamente que va de una duplicación, después va a ir a una transcripción, esta transcripción se va a ir a una traducción, ahí se me fue una más, y esto pues ya se va a convertir en una proteína, enzima u hormona. Ahora, hablando de esta parte justamente, pues también tenemos que destacar cómo vamos a ver expresado este fenotipo y este genotipo. El genotipo va a ser como tal una composición genética específica. Genética, ay Dios, específica, ¿vale? De un individuo. Aquí van a ser todos los genes. Esta información genética va a ser interna. Lo que les decía, no va a ser observable y va a ir heredándose de padres a hijos y va a incluir todas las características. Todas, de verdad, todas las características. Y aquí es cuando vemos la importancia. Nosotros cuando hacemos una historia clínica vamos a decirles, bueno, hay enfermedades o antecedentes heredofamiliares, ¿vale? Que van a ir ligados a la herencia de la familia, principalmente padres, abuelos que si padeció de alguna enfermedad tiroidea, diabetes mellitus, hipertensión arterial, porque eso también puede ir codificado en el DNA. Y no es que por el hecho de que ya venga en su DNA lo van a expresar, pero tienen el riesgo de en que algún momento, si se ponen a los factores de riesgo, sea más fácil que contraigan alguna de estas enfermedades o incluso el cáncer, ¿vale? El cáncer es como, hay una polémica, porque todos podemos tener genes que pueden ser o convertirse o evolucionar incluso a cáncer, pero si se expresan por diferentes factores de riesgo o no, pueden desembocar en esa enfermedad. No porque lo tengamos quiere decir que va a estar, pero va a estar guardado en nuestro genoma, ¿vale? Y va a ser larguísimo. Aquí implica algo que dice
que todo cabe en un frasquito sabiéndolo acomodar. Eso va a ser en el DNA, ¿vale? Va a tener todo lo bueno y todo lo malo de nosotros. Y justamente aquí pues está toda la información del genoma determinada en nuestro DNA. El fenotipo, por su parte, pues va a ser todas las características físicas. Características físicas. Ay Dios. Y va a ser todo lo observable que podamos ver, ¿vale? Aspecto físico, toda la apariencia, color de cabello, color de piel, ojos, cantidad de dedos que tengamos, todo, todo, todo. Y va a haber manifestaciones físicas de esta información genética, ¿vale? Entonces va a ser la manifestación física. Y puede variar, justamente como les mencionaba, puede variar entre individuos con el mismo genotipo. Genotipo. Ahora, aquí un ejemplo, ¿vale? Tenemos que es una pareja, un hombre y una mujer. La mujer tiene el cabello negro y lacio. El hombre lo tiene castaño y rizado. Tienen un hijo, bueno, una hija. Se unen y tienen una hija. La hija nace con las características del color del cabello, dado por la madre que es negro, y el rizado, dado por el padre. ¿Vale? Va a haber genes que son dominantes, que van a tener mayor poder, ¿vale? Entonces, aquí puede ser eso, pero puede haber miles de combinaciones. A lo mejor puede ser castaño y lacio, o incluso puede ser la misma, lacio y negro, castaño y rizado. Puede haber diferentes combinaciones en el color de los ojos, en el color de la piel, ¿vale? Puede haber genes que no se expresaron tanto en los padres, pero que en los hijos sí se expresan más. Y todo esto va a ser el fenotipo. Volviendo un poquito más a nuestra información genética, justamente como lo veíamos, tenemos todo nuestro complejo del DNA. Este complejo de DNA, para ser transcrito o para estar guardado, necesita tener cambios y tener niveles de compactación. Ahorita solo vamos a ver dos. Ya cuando veamos la parte de los cromosomas, pues vamos a ver cómo se compacta tanto para caber justamente en los cromosomas que tenemos. Entonces, una vez que este complejo de DNA, pues va a empezar a asociarse con proteínas. Estas proteínas a las que va a estar asociada se les va a llamar histonas, ¿vale? Y va a comenzar a enrollarse sobre estas histonas. Entonces, todo este DNA va a dar 2.8 vueltas, casi 3, ¿vale? Sobre estas histonas. Va a haber histona 2, histona 3, histona 4, histona 5, o más o menos así, ¿vale? Van a tener diferentes nombres. Y va a haber otra histona que es la histona 1, que va a estar en medio de estos enlaces de DNA para dar una estabilidad, tal y cual lo vemos aquí. Cuando adopta esta forma se le llaman nucleosomas. Nucleosoma. Y está compuesto justamente por octámeros. Van a ser 8 conjuntos de proteínas, que son histonas, más aproximadamente 140 bases o pares de DNA. Y esto va a seguir compactándose para que aquí se forman enlaces de ADN. Estos enlaces de ADN se van a ir uniendo con otras histonas 1 y van a adoptar una forma de bucles o de rosetas. Y se va a ir compactando y compactando y enrollando más el DNA. Para que nosotros podamos leer este DNA, necesitamos que la cromatina, que es toda nuestra información genética, esté en un aspecto no con, sí, no compensada, no compactada, ¿vale? Para que se pueda hacer todo lo que ya les dije. Tenemos dos tipos de cromatina, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina va a ser un estado inactivo. Este estado inactivo nos va a decir que no está haciendo el proceso de transcripción. ¿Vale? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, va a estar en esta forma de nucleosoma, esta heterocromatina. Va a estar enrollada, por lo que no es tan fácil acceder al DNA y es una forma de proteger a nuestro DNA. Si no vamos a utilizar algo, mejor lo guardamos bien para que no sufra ningún daño.
La heterocromatina va a tener una transcripción activa. Transcripción activa. Y vamos a necesitar que se encuentre desenrolladito para encontrar más fácil la información, ¿vale? De aquí, pues va a haber justamente partes que van a llamarse silenciadores o activadores que nos van a promover que se transcriban o que se inhiba esta parte. ¿Alguna duda antes de ver qué factores o qué moléculas nos pueden ayudar a iniciar la transcripción? ¿No? Vale. Vamos a ver los factores de transcripción, ¿vale? Estos factores van a ser proteínas. Son proteínas que van a tener dominios y que lo importante es su unión al DNA. Entonces estas proteínas se unen al DNA y van a unirse justamente a las regiones promotoras de los genes, a estas regiones que les decía que era una secuencia de bases que se repetía para iniciar la transcripción. Específicamente tienen un dominio también de transactivación. ¿Qué nos dice eso? Que puede activar o que puede inhibir un gen. ¿Por qué es importante esto? Durante la parte de embrionaria sí vamos a decir que algo activa o que algo inhibe cierta reacción para que se formen estructuras. Todo esto tiene que ser muy importante porque si un gen no se activa o no se inhibe puede causar malformaciones, puede causar incluso la ausencia de alguna parte, la ausencia de deditos, la ausencia de la formación de ojo, la ausencia de la formación de riñones. ¿Qué va a haber? Bueno, va a haber una interacción también con algo que se llaman polimerasas, que son enzimas y otros factores que van a regular la cantidad del RNA. ¿Cómo tenemos esto? Bueno, aquí tenemos nosotros nuestro DNA. Y dentro de este DNA va a llegar nuestro factor de transcripción, ¿vale? Este factor de transcripción va a ir directo al DNA. Factor de transcripción. ¿Vale? Llega directamente al DNA y activa por medio de estas enzimas que son las polimerasas que nos van a ayudar a abrir y encontrar más fácil el gen, que se inhiba o que se lea un gen. ¿Cuáles van a ser estos factores? Pues bueno, pueden ser factores generales como factores específicos, ¿vale? Estos factores generales van a estar en casi todas las células, ¿vale? Los factores específicos van a estar presentes solo en ciertos tipos celulares o van a estar presentes solo en fases concretas del desarrollo. Entonces van a ser estos factores específicos los que nos ayuden a desarrollar una estructura que a lo mejor en la etapa adulta ya no lo tengamos. Estos van a ser igual, como les decía, pueden ser, pueden estar interactuando con potenciadores o con silenciadores, que también es importante. Los potenciadores activan la utilización de los promotores para dar mayor transcripción y los silenciadores van a inhibir esta transcripción. Dentro de ellos vamos a encontrar ciertos grupos, por ejemplo, las proteínas homodominio y las secuencias Homebox. Estas van a ser proteínas, justamente las homodominio, con un alto grado de conservación. ¿Qué nos dice esto? Bueno, van a ser de 60 aminoácidos que han sido conservados por muchos años, ¿vale? Filogenéticamente es lo más antiguo que tenemos, que nos va a dar paso a lo que ya tenemos estructurada con el organismo. Este gen va a haber un gen que va a codificar 180 nucleótidos y van a darnos una secuencia, estos 180 nucleótidos, que es la secuencia Homebox. Homebox, ¿vale?
Dentro de estas vamos a tener muchas secuencias, pero es importante saber que va a ser la más activa filogenéticamente. Después vamos a tener a los genes HOX. Estos genes HOX van a contener al menos 39 genes de esta secuencia de Homebox, ¿vale? Y van a estar en cromosomas diferentes y van a ser importantes para una segmentación rostro-caudal. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser importantes para el desarrollo que se va a tener en orden desde la parte, pues sí, literal, de la cabecita de nuestro feto hasta la colita. Va a ser toda esa estructura que se desarrolle en orden y no tengamos cualquier cosa por cualquier lugar. Vamos a tener también otras familias que contienen esta secuencia de Homebox. Por ejemplo, los genes POU, que van a ser acrónimos de los primeros genes, que es el gen PIT1, OC1 y OC2. También va a ser el gen UNS86, ¿vale? Y estos van a codificar aproximadamente 75 aminoácidos. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. También vamos a tener a las proteínas LIM, que van a ser una familia de proteínas homeodominio. Ahorita les puse un cuadrito donde se incluye su función. Homeodominio. Los genes de LX, que van a ser genes igual altamente conservados filogenéticamente, que van a dar un patrón corporal. Genes MSX, que son también llamados homólogos de Homebox, y es importante en el desarrollo embrionario, principalmente en extremidades. Y van a tener funciones en la diferenciación celular, principalmente inhibidoras, durante el desarrollo prenatal, y van a mantener una capacidad proliferativa. Entonces también están implicados en la proliferación. Aquí no es importante que se aprendan qué tanto están compuestos o no, sino la función a la que se les va a asociar, porque sí pueden tener alteraciones y cómo actúan, ¿vale? Si estos son factores de transcripción. La familia genética también de T-Box, que va a contener conservada una región de aproximadamente 180 a 200 aminoácidos y van a estar enlazados por nucleótidos. Y va a ser una familia muy, muy antigua, hablando de la parte evolutiva. Y va a haber una implicación en el linaje celular, principalmente en dos capas que vamos a tener, que es el endodermo y el mesodermo. ¿Vale? Entonces va a estar implicado pues en estas partes. Estos factores van a tener diferentes formas. Pueden ser una forma, se me movió esto, déjenme mover tantito esto para abajo. Vamos a ver los genes OX primero y después las formas que pueden tener. Vamos a ver primero los genes OX, ¿vale? Que es una familia que va a tener un dominio, que es un dominio HMG y es un grupo que tiene una movilidad. Y van a actuar para modificar la expresión de genes diana. ¿Qué van a hacer estos genes diana? Que van a ir específicamente, se van a implicar en el desarrollo específico de algo. Por ejemplo, tenemos el gen SRY. El gen SRY va a estar en los hombres y nos va a dar el desarrollo de las características sexuales masculinas, el desarrollo de las gónadas masculinas, ¿vale? Pero necesita una activación del gen SOX9 para que este gen SRY pueda tener ese desarrollo. Si no lo tiene, no va a empezar a tener su función y no se va a desarrollar adecuadamente. ¿Vale? Entonces va a estar implicado en la expresión de genes diana. Estos factores de transcripción pueden tener diferentes formas. Una forma que se llama hélice, lazo hélice, que van a ser como tal estas proteínas, ¿vale? Estos van a ser hélices y estos van a ser lazos. Estas proteínas como tal van a dar una configuración, ¿vale? Son formas en las que se expresan. Es una configuración de factores de transcripción.
Su forma va a estar dado por dos hélices, que van a ser estas dos patitas que van a atravesar al DNA de esta forma, y los lazos que van a unir estas. Y acá va a haber otra, y acá va a haber otra, y se van a ir así, enrollando en el DNA estos factores de transcripción para que sea más fácil meterse y buscar la información. Los factores de transcripción en D2 de zinc van a ser proteínas en las que va a tener gran cantidad de cisteína y, bueno, histidina. Y se van a unir justamente por unas proteínas que van a tener una forma en dedo, pero van a estar compuestas de zinc. Por eso se les llama dedos de zinc. Y estos van a ayudarnos a encontrar regiones específicas del DNA. Específicas. Entonces vamos a encontrarlas de esta manera, ¿vale? Van a ser así. Y estos van a ser los enlaces de zinc que va a estar compuesto, y aquí va a estar la cisteína y la histidina. Y se van a meter en nuestro DNA para encontrar una región específica más fácil. Entonces son las formas en las que podemos tener estos factores de transcripción. Hay otra familia que es el gen supresor de tumor de Williams, que es WT1, y pues como su nombre lo dice, es un gen que inhibe la expresión de un tumor que va a estar en la parte renal, pero va a ser un gen que está aislado en la vida prenatal, es decir, en la vida intraútero, cuando se está formando, y va a desempeñar una función importante en la formación tanto de riñones como de las gónadas, y solo va a estar en la vida prenatal. De estos factores de transcripción, ¿alguna duda? ¿Quedó muy claro esta parte? ¿Sí me entendieron? ¿Ninguna, seguros? Recuerden que no veo el chat, entonces. Sí, está todo claro. Vale. Tenemos ahora moléculas señalizadoras. Estas ya van a ser como tal cualquier molécula que sale de una célula y ejercen un efecto sobre otra. Un efecto sobre otra. Y principalmente pertenecen a familias que son similares a los factores de crecimiento, ¿vale? Entonces aquí, en vez de iniciarnos una transcripción para que se desarrolle algo, nos va a iniciar una transcripción para que ese algo que se está desarrollando empiece a crecer. Entonces, tenemos aquí una célula, ¿vale? Y de esta célula, o de la misma célula, puede salir esta molécula, ahorita vamos a ver las vías, y se va a unir a la célula que queremos que ejerza su acción. Por ejemplo, una célula que nos está ayudando a formar el sistema nervioso, y nos va a enviar una señal, ¿vale? Esta señal llega aquí a la célula y por medio de la membrana logra pasar del otro lado. Y va a empezar algo que se llama una cascada de señalización. Esta cascada de señalización lo que se encarga de hacer es como un chismecito, ¿vale? El chisme que lo manda otra célula llega a nuestro receptor. Y ese receptor se lo pasa a otra persona. Y esa persona se lo va contando a otra persona. Entonces ya a lo mejor el chisme de que, oye, ¿sabes qué? ¿Quién crees que está embarazada? ¿Quién crees que me contó que está embarazada? Se va a ir transmitiendo así. Hasta que el chisme llega a la familia de la persona que está embarazada, ¿vale? Que en este caso sería el DNA. Y va a generar una reacción. Esta reacción va a ser ya un producto elaborado. Una transcripción de un producto elaborado. ¿Cuál puede ser esta reacción? Enojo o felicidad porque esta persona está embarazada y porque se enteró por chismes de otras personas. Esto va a ser una molécula de señalización, ¿vale? Va a tener diversas formas de llegar a justamente a esta señal. Pueden ser de una manera autocrina, que puede ser que la molécula actúa en la misma célula que lo produjo. Misma célula que lo produjo. Entonces, esta misma célula se mandó la señal
a ella solita. Esa es la autocrina. La siguiente es la paracrina. Es una célula cercana, pero sin contacto directo. Célula cercana. Entonces nuestra célula paracrina va a estar aquí y le va a enviar la señal. No tienen contacto directo, pero van a estar muy cerquita y le manda esta chispa. Vamos a tener otro que se llama yuxtacrina, que son células que sí van a estar en contacto. Células en contacto. Y van a estar cerquita, ¿vale? Y se va a pasar justamente esta información. Ahí Dios, acá. Directamente por este contacto hacia la célula que recibe la señal. Y vamos a tener la célula endocrina. Esta célula endocrina o este tipo de comunicación celular va a ser a través de la sangre, ¿vale? Van a estar demasiado alejadas estas células que la señal va a viajar por los vasos sanguíneos para llegar a la célula que nosotros queramos dar la señal. Entonces, esta es una molécula señalizadora y tiene estas formas de dar la señal. Una forma autocrina, una forma paracrina, una forma yuxtacrina o una forma endocrina. Una vez que ya se da esto, se tiene como tal, después de la cascada de señalización, un resultado que ya va a dar una influencia en el producto elaborado. Este producto elaborado, ya se los había escrito aquí, puede ser una proteína, una enzima, una hormona, lo que ustedes quieran, ¿vale? Pero que nos va a ayudar a que crezca. Ahora, aquí vamos a tener varias familias. Vamos a tener la familia de crecimiento transformante beta, que es una de las principales. Y va a tener varias moléculas que comparten muchas funciones. Va a estar implicada tanto en la embriogénesis como en el desarrollo postnatal y desarrollo postnatal. Y van a ser, pues, varios procesos, ¿vale? Pero como su nombre lo dice, es un factor de crecimiento transformante. Vamos a tener otra familia que es el factor morfogenético óseo, es en azulito, acá, que son las proteínas. Dentro de esta misma familia del factor de crecimiento transformante se va a encontrar la proteína morfogenética o morfogénicas óseas, ¿vale? Que van a ser las BMP. Aquí vamos a tener 4 y su principal función va a ser interactuar en procesos de inhibición. Estos procesos de inhibición van a estar implicados, por ejemplo, en el desarrollo del sistema nervioso central. Se inhiben moléculas para que se pueda empezar a diferenciar. También tenemos esta dentro de la familia del factor de crecimiento transformante, ¿vale? Dentro de la familia del factor de crecimiento fibrolático, que son los FGF, vamos a tener sustancias que estimulan el crecimiento de fibroblastos. Estos fibroblastos nos van a ayudar a formar la parte de la matriz extracelular, ¿vale? Muchos se van a asociar a esta matriz y van a unirse como tal a una cosita que se llama el paransulfato y va a activar receptores, ¿vale? Esto para dar también el crecimiento de fuera de la célula. La familia Het-Hot, vamos a ver que es una familia muy grande. El que va a destacar aquí es Sonic Het-Hot. Y va a ser el chismoso, ¿vale? A mí me gusta llamarlo como el chismoso de todas estas moléculas señalizadoras, porque va a estar en todos lados. Y sí, su nombre se inspira en Sonic, el personaje de las películas, bueno, que antes era un videojuego. Y va a ser una proteína que también la vamos a conocer como así, la vamos a abreviar siempre así, pero pues va a ser Sonic. Y va a ser una proteína con una región muy conservada. Y va a actuar como un activador transcripcional. Transcripcional. Y va a estimular la expresión
génica. Y es muy importante, de verdad, va a estar implicado en muchos procesos. Lo vamos a ver a lo largo de todo el año. Vamos a tener la familia WNT, que va a ser un papel muy importante en los procesos de gastrulación, que esta gastrulación es cuando se desarrollan las 3 capas embrionarias. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes no se abrumen todavía por estos términos. La estimulación de la proliferación para formar estructuras en proporciones normales. Entonces nos va a dar una proliferación para determinar proporciones normales. Estos van a ser principalmente todos los que van a estar implicados. Puede haber más, puede haber menos, pero son las familias que más necesitan destacar. No es que sea muy preguntable esta parte, pero sí es importante que ustedes lo conozcan para saber cómo se van a ir transmitiendo las señales. El ácido retinoico. El ácido retinoico como tal no es un ácido que va a estar determinado a partir de una vitamina, que va a ser la vitamina A, que también se le conoce como retinol. Este va a generar un metabolito, que es la parte activa de la vitamina que va a tener repercusiones sobre ya directamente el metabolismo, ¿vale? Entonces vamos a tener este metabolito que es el que va a actuar, que va a ser el ácido retinoico. Va a ser un papel muy, muy, muy elemental para el desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque si tenemos exceso o deficiencia de ácido retinoico, puede darnos malformaciones congénitas y va a ser muy extensa la gama de malformaciones congénitas. ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, podemos ver que son malformaciones que afectan la parte cardíaca, la parte del desarrollo de cara, de ojos, de miembros, tanto manos como piernas, del sistema urogenital, toda la parte que va, pues sí, desde riñones, uréteres, vejiga, uretra, hasta la parte genital, ¿vale? Que van a ser principalmente, pues, gónadas, ovarios, testículos. Puede generarnos alguna alteración aquí. Y el sistema nervioso central en un área específica que se llama romboencéfalo. Entonces nos puede dar malformaciones a muchos niveles. ¿Dónde vamos a encontrar la vitamina A? Bueno, principalmente nosotros de forma endógena, de forma interna, no vamos a sintetizar vitamina A, ¿vale? Cuando hablamos de algo exógeno es algo externo a nuestro organismo, que no producimos nosotros o que no se encuentra en nuestro organismo. Endógeno es algo que sí tenemos en nuestro organismo. Dentro, endo. Entonces el cuerpo es incapaz de sintetizar de forma endógena esta vitamina A y se va a obtener de la alimentación, principalmente pues de fuentes como el retinol, que vamos a tener este cambio a ácido retinoico. En alimentos como el huevo, los lácteos, pescados, frutos, zanahoria, vegetales, ciruelas, muchas cosas van a tener vitamina A. Y va a haber unas tablas de requerimientos de vitamina A, porque puede haber deficiencia y también puede haber alteraciones en los propios adultos si no consumen la vitamina A pues necesaria, ¿vale? Porque el retinol también va a tener una influencia sobre la vía de transmisión visual. Nosotros nos vamos a centrar en mujeres embarazadas, ¿vale? Nosotros necesitamos un requerimiento en picogramos de 550 al día, más o menos. Pero, pues aquí vemos, ¿no? Más o menos que va desde los 550 hasta los 700 dependiendo del estado en el que se encuentre, que es un requerimiento. No se debe exceder, no se debe de disminuir por eso. Y sí se tiene que estar contemplado. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien. Vale. Vamos a ver ya la última parte, ya vamos a acabar chicos por hoy, que es los genes que intervienen en el desarrollo y el cáncer. ¿Vale? Van a ser genes que pueden estar de manera normal regulándonos, pero que si tienen alguna mutación pueden generar cáncer. Y hay neoplasias o hay procesos que se desarrollan desde la vida intrauterina, ¿vale?
porque pues estamos en diferentes procesos de multiplicación celular. Principalmente estamos haciendo mitosis, ¿vale? Mitosis constantemente. ¿Cuál va a ser este proceso? Bueno, vamos a tener como en intensamente vigilantes, ¿vale? Dentro de nuestro genoma. Estos vigilantes van a estar viendo que todo en este DNA esté bien. Tenemos protoncogenes. Estos protoncogenes van a ser moléculas que ayudan a la proliferación. Y como ayudan a la proliferación, que aumenten las células, también van a ayudar al crecimiento celular. Y al crecimiento celular. ¿Vale? Estos protoncogenes van a estar siendo supervisados. ¿Qué van a hacer estos supervisores? Digamos que esta bolita amarilla que tenemos es nuestro protoncogen. Y los supervisores de estos protoncogenes van a ser los genes supresores de tumores. Estos genes supresores de tumores van a limitar la frecuencia de las divisiones celulares. E incluso pueden reparar algún daño si es que lo detectan. Hay diferentes. La P53 es el gen maestro, ¿vale? Que puede estar implicado en este desarrollo. Principalmente si hay una mutación en ese, pues ya no. Lo vamos a ver en ciclo celular más o actuar, pero quédense con que el gen supresor de tumor va a estar vigilando al protoncogen. ¿Qué pasa si este protoncogen sufre una mutación? Bueno, si este protoncogen sufre una mutación, como lo vamos a ver aquí, que sufre una mutación en alguna parte, se va a convertir en un oncogen. Este oncogen se va a traducir principalmente en efectores reales de la proliferación descontrolada. ¿Qué va a hacer? Bueno, que esta célula que principalmente por mitosis nos da 4 células hijas se comience a dividir de una manera sorprendente y nunca pare. Entonces estas células estén constantemente creciendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros tenemos esta mutación por cualquier cosa. Vamos a poner un ejemplo un poquito vago. Dentro de la piel, vamos a poner una manita aquí, vamos a tener diferentes células. Una de las células que tenemos en la piel son los queratinocitos. Queratinocitos. Estos queratinocitos pueden tener en su interior pueden sufrir algún daño. Por ejemplo, un gen mutado en queratinocitos. ¿Cómo la piel, a ver ustedes, cómo creen que la piel se pueda poner en riesgo, ¿vale? Que para generarnos una mutación. ¿Qué factor hay que la piel recibe constantemente? Algo que le está haciendo ¿El daño sol? siempre. El sol, exactamente. El sol contiene rayos, ¿vale? Vamos a dibujar un sol. Estos rayos pueden ser rayos UV. Otra forma en que las mujeres se radian constantemente las manos. Por ejemplo, cuando van y se hacen las uñas y te meten las manos como en la lamparita. Exactamente. Estas lamparitas, ¿vale? Que son como que también emiten unos rayos. Todo esto pueden estar efectuando cambios dentro de nuestras células y de una exposición alargada puede generar una mutación. Entonces, algo va a comenzar a crecer y de repente se van a desarrollar o cambios en la coloración de la piel, que se pigmente mucho, que se deje de pigmentar, o un crecimiento, ¿vale? Todo crecimiento anormal se le va a llamar tumoración. Esta tumoración puede tener dos estirpes, una parte benigna
y una parte maligna. La parte maligna, cuando ya existe una mutación, es justamente cuando se convierte en un cáncer, en un carcinoma. Y puede implicar diferentes cosas, pero está implicado donde todo esto, donde ya sufrió una mutación, principalmente en un gen supervisor o en un protoncogen, para que se conviertan en efectores reales de la proliferación descontrolada, ¿vale? Y va a ser esta tumoración y pueden ser de un crecimiento lento o de un crecimiento rápido. Eso ya va a depender de muchos factores. Dentro del nacimiento sí podemos, bueno, durante el desarrollo intrauterino sí podemos encontrar este tipo de mutaciones, ¿vale? Por eso las embarazadas no se pueden sacar radiografías y pues otras cosas que no pueden estar, ¿vale? Incluso hay fármacos a los que no se pueden exponer. Hasta aquí. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Vale. Ya literal, acabamos por hoy. Solo les dejo esta tablita de factores y moléculas de relevancia. Factores de transcripción están en rosita, como se les puse, y moléculas señalizadoras en azul. ¿Qué vimos? Bueno, genes COX, que justamente estaban implicados con la segmentación cráneo-caudal. Genes PAX, están implicados en el desarrollo del sistema nervioso y órganos de los sentidos, como el ojo. Si hay un gen que se llama PAX6, si hay ausencia de este gen que es PAX6, puede generar anoftalmia. Anoftalmia es la ausencia de una formación del ojito, de un ojito, ¿vale? Y también va a tener una interacción entre el epitelio y el mesénquima. LIM va a generar ausencia o se ha asociado con ausencia de cabeza en algunos mamíferos cuando ha sido estudiado. DLX va a estar, como lo dijimos, en el desarrollo de extremidades, va a estar implicado. MSX va a tener una interacción justamente igual epitelio-mesénquima, que se me borra una partecita de la tabla, epitelio-mesénquima. T-Box va a estar implicada en el desarrollo igualmente de extremidades, T-Box 4, T-Box 5, en extremidades para que se dé el crecimiento de miembro inferior y de miembro superior. SOX, implicaciones, por ejemplo, en el gen SRY, hablando de SOX9 específicamente, para que en la parte masculina se dé una diferenciación celular. Ahora, moléculas señalizadoras. El factor de crecimiento transformante beta va a tener eh, funciones tanto de ser un inductor como un proliferador del mesodermo. Lefty va a tener asimetría corporal, va a estar implicado mucho en asimetría, eso ya lo vamos a ver más en desarrollo de corazón, de sistema digestivo. Sonic, pues ya vimos que está implicado en muchos procesos, pero también va a ser parte determinante del sistema nervioso central. WNT, diferenciación celular y proliferación. Aquí también se me borró. Y proliferación. Y ácido retinoico, que es una molécula señalizadora, pues va a estar implicada en patologías del sistema nervioso y tanto el desarrollo del propio sistema nervioso, ¿vale? Entonces va a ser patologías asociadas como patologías cardíacas, patologías en ojos, en romboencéfalo, que es justamente en la parte del sistema nervioso, como en su propio desarrollo. Entonces es importante que conozcan estas. Si no queda entonces ninguna duda, yo creo que sí sería todo por la clase de hoy, chicos, ¿vale? ¿Ninguna duda? No. Vale. Y les dejé una frasecita porque pues ya están por iniciar el primer año de la carrera y dice, recuerda que estás por vivir lo que en algún momento era un sueño. Están por entrar a la carrera que en algún momento por algo ustedes le dijeron, la soñaron, lo vivieron, va a ser una etapa nueva. No se crean todos los mitos que dicen de la medicina. Algunos son reales, algunos no. Depende de cómo se organicen, de cómo sepan llevar las cosas y tampoco hagan que toda su vida sea medicina, ¿vale? Porque si no, pues van a empezar a desarrollar pues propios problemas que como en todas las carreras se desarrollan, trastornos de depresión, de ansiedad. Estamos en un sistema que es la FACMED, que es un sistema de evaluación un poco pesado, que va a ser 50% doctor, 50% examen departamental. Ustedes pueden sacar 10 con su doctor, pero casi si ustedes no pasan el examen departamental van a estar en un final que va a estar determinado por bloques. No es el fin del mundo, hay veces que incluso se aprende más de los errores que de los aciertos,
Y es completamente normal, chicos. Ustedes vivan este sueño, romanticen la carrera todo lo que quieran. Y pues sería todo por hoy, ¿vale, chicos? Nos vemos la próxima semana y les avisen cuando esté la grabación, que va a ser pública, las primeras 2 clases, y las demás ya son privadas, ¿vale? Y el Drive sí es único de ustedes. Gracias.